días, en realidad muy honrado de estar otra vez acá en Argentina, país que con el cual compartimos tantos lazos de amistad, de hermandad, de historia, de presente y principalmente de futuro. Es un gusto y agradezco mucho la invitación de la COFETUS, conocer a gente que está trabajando en proyectos muy similares. Querría empezar esta breve charla con ustedes comentándoles que realmente encontré muchísimos puntos en común entre la experiencia de las distintas provincias de la capital federal en el proceso de digitalización de los expedientes. En Paraguay estamos trabajando hace un año ya con el expediente electrónico. La Corte me distinguió con el cargo de magistrado responsable del proyecto. Este es un proyecto en el cual estamos incorporando personas de distintas especialidades. Obviamente hay técnicos, hay personas de la parte administrativa, hay magistrados involucrados. Y hace un año, en octubre del año pasado, en octubre de 2016, arrancamos el expediente como, cuarta fase, porque lo fuimos haciendo también por etapas. Decíamos internamente que era por una cuestión de que los abogados y el público en general se vaya acostumbrando al trámite electrónico, pero en realidad era por una cuestión presupuestaria, o sea, no nos engañemos tampoco. No teníamos el dinero, de hecho no lo tenemos hasta ahora, para hacer la gran reforma que la colega de Chile nos va a hablar, que sí, con otro tipo de presupuesto encararon de una forma mucho más ambiciosa, mucho más abarcante. En Paraguay empezamos hace varios años ya, correctamente el año que viene vamos a cumplir 10 años, en el año 2008, de dar los primeros balbuceos con respecto a este tema de digitalizar los procesos y las cuestiones atinentes al proceso. Tuvimos que esperar hasta el año 2010 en que se promulgó y entró en vigencia la ley que establece la firma digital, la firma electrónica y el expediente electrónico. En el año 2012 esa ley sufrió un ajuste que era necesario hacerlo porque se había promulgado con unos, no defectos, sino con unas pequeñas lagunas. Todos los entes que estábamos involucrados en el expediente electrónico, y hablo en plural porque en Paraguay hay un proyecto grande de hacer el gobierno electrónico. Esto involucra a ministerios del Poder Ejecutivo, a entes autónomos descentralizados, a municipalidades, incluso a empresas del sector privado, el Poder Judicial, por supuesto. Cada uno puso la objeción. Se decidió, en vez de vetar la ley, promulgarla, que entre en vigencia y hacer inmediatamente una ampliación, una reforma. Esa reforma tardó 2 años, salió recién en el año 2012. El Poder Judicial en aquel entonces, yo estaba ya trabajando en el proyecto desde el 2008 realmente, había objetado un artículo en donde se mencionaba, se definía el expediente electrónico como aquel soporte en el cual, etcétera, etcétera, ustedes conocen las definiciones, pero decía para la formación de la voluntad administrativa. Y nos pareció que era una ventanita, queríamos entrar a discutir si es que esa formación de la voluntad administrativa involucraba o no al Poder Judicial. Ya que estábamos en el proyecto de reforma de la misma ley que acababa de entrar en vigencia, le pedimos al Poder Legislativo que agregara la emisión de una resolución judicial. Le agregaron, entonces la única objeción que había presentado la Corte en ese momento, la única observación a la ley había sido esa. Entra en vigencia la nueva ley del año 2012, parchando la anterior. Hoy tenemos 2 leyes, la del 2010 y la del 2012. No les voy a molestar con los números porque nunca uno se acuerda los números ni de las leyes propias, menos las leyes de otros países. Entonces tenemos estas 2 leyes. Por supuesto tenemos decretos del Poder Ejecutivo que regulan la cuestión y acordadas de la Corte Suprema de Justicia. Tenemos 4 acordadas de la Corte Suprema de Justicia que regulan tanto lo que les voy a contar del trámite electrónico como del expediente electrónico, porque partimos en 2 estas cuestiones. Sobre este marco normativo, la Corte encara la primera 4 etapas. Esa etapa fue el pago de tasas judiciales en línea. Fue una revolución para el Poder Judicial eso, porque anteriormente se pagaban en unas cajas que funcionaban en el 3er piso del Palacio de Justicia de Asunción y por supuesto en todos los palacios del interior. Se formaban unas magníficas colas en determinadas épocas del año. Había como 50 cajas perceptoras y eso era un mare magnum de gente en determinada época del año, cuando había necesidad de conseguir ciertos documentos personales que se pagaban en el Poder Judicial, como certificados de antecedentes judiciales o constancia de no estar inhibido, etcétera, que suelen pedir para contrataciones o para aspirar a algún puesto. Por lo tanto, eso el Poder Judicial decidió hacerlo digital
Les digo, fue una revolución porque de tener ese mare magnum de gente, nos evitamos ese problema recurrente de las personas que nos invadían y que ocupaban un espacio innecesariamente, además de los muchos problemas administrativos que generaba, porque el Poder Judicial tenía que percibir esa suma de dinero, la tenía que administrar, la tenía que guardar. Cada tanto aparecía el caso de un administrador infiel, de un cajero infiel que distraía los fondos, y bueno, era un problema del cual nos libramos digitalizando la gestión a través de la página web. Hoy día los abogados en el primer momento estaban así un poco temerosos como cualquier cambio. Hoy día liquidan sin problema, imprimen la factura y la pagan en cualquier lugar de estos que están habilitados en toda la ciudad para que uno pague sus cuentas. Y con la cuenta pagada, con la tasa pagada, iban a plantear la demanda. El segundo paso, la segunda fase, consistió en la mesa de entrada en líneas. Eso también fue un cambio cualitativo muy importante. Nosotros funcionábamos hasta ese momento con el sistema de turnos por cantidad de expedientes, hablo específicamente del Foro Civil, en el cual yo me desenvuelvo. Nosotros entrábamos en turno hasta cubrir 600 expedientes por juzgado, 300 por secretaría, y pues pasaba. Esto hacía que los juzgados que trabajaban bien se aglomeraban de gente y el juzgado literalmente explotaba en 2 o 3 días hábiles. Y después los juzgados que trabajaban más duraban mucho tiempo el turno, no salían nunca, porque la gente no quería meter a esos expedientes. Y era una forma un poco ladina de identificar el juez que uno quería, por lo menos la parte actual. El sistema entra a regir primero para los fueros no penales, es decir, para el fuero de la civil y comercial, niñez y laboral. El abogado que había pagado su tasa entraba en otra planilla digital, habilitada en la misma página web de la Corte, llenaba los datos, producía el sorteo. Uno de los datos que tenía que introducir era el comprobante de la tasa y ya iba directamente a la secretaría asignada. Esto generó también una pequeña discusión interna sobre el concepto de turno. Un camarista muy prominente de la ciudad de Asunción, antiguo colega, objetó esto porque trajo ya de la Real Academia lo que significaba turno, y como allí, hablando mal y pronto, no le hicimos mucho caso, aunque sí tenía razón. Y le dijimos, bueno, redefinamos el turno, como redefinimos la firma, como redefinimos tantas cosas. A mí me encantó la redefinición de lo que significaba puño y letra. Bueno, ese tipo de inventivas de repente tenemos que tener para llevar adelante esto. Y si bien turno significa lo que este señor decía que era, el sistema iba a colapsar si es que seguíamos aduciendo el tema de que el turno tenía que ser una cuestión, digamos, de presentación cronológica. Entra después el sistema de sorteo en línea también en el foro penal. En el foro penal tuvo así como más publicidad, siempre pasa eso. Nosotros los civilistas o los no penalistas somos un poco las cenicientas del Poder Judicial. La prima donna siempre es en la parte penal, está todos los focos apuntados ahí. Está bien que así sea, entonces no nos molestan tanto, o nos dejan trabajar un poco más tranquilos, ¿verdad? Y el tema fue así que ganó un poco de fama la mesa de entrada en la mesa. La tercera etapa, que se completó en el año 2014, si no recuerdo mal, en julio de 2014, fue el oficio electrónico. El Poder Judicial habilita, me estuve acordando mucho cuando estuvo hablando estos días de interoperabilidad, habilita un sistema de comunicación con otros entes. Hoy en día tenemos comunicación directa vía oficio electrónico con la Dirección General de Registros Públicos, con el Registro de Automotores, con varios bancos privados, donde ya la comunicación con el Banco Estatal, lo que sería el Banco Nación acá, es el Banco Nacional de Fomento en Paraguay, donde se manejan las cuentas judiciales. Firmamos un convenio hace 3 meses más o menos y empezamos también a operar con ellos con el oficio electrónico. Ese fue un paso cualitativo muy importante por el volumen de comunicaciones que implica y por la importancia que tiene todo el tema de los depósitos judiciales que ustedes saben perfectamente que estoy hablando, y tuvimos ayer la charla al respecto de estos temas. En Paraguay también estamos trabajando digitalmente ya con el Banco Nacional de Fomento. Y la cuarta etapa, que digamos, lo fuimos haciendo en realidad para esas dos funciones, para ir acostumbrando a la gente y por una cuestión de recursos. Empezó en octubre del año pasado, en agosto se tomó la decisión de implementar el expediente electrónico y entramos el 10 de octubre. El 10 de octubre entró un juzgado de primera instancia no civil, solo uno, porque para más no había, y una sala de apelaciones, que es la que yo integro, la sexta sala civil de Asunción. Ambos entes estamos trabajando entonces de forma exclusivamente electrónica, es decir, los expedientes que entran en el juzgado de primera instancia del 18º turno se tramitan desde el primer documento hasta la notificación de la sentencia y su ejecución
ya en forma enteramente digital. Por lo tanto, todas las presentaciones son en línea, todas las resoluciones son firmadas digitalmente por el actuario y por el juez, todas las comunicaciones a las partes son realizadas en forma electrónica a través de una cédula de notificación electrónica en el portal habilitado al abogado cuya personería sea reconocida en ese juicio. Nosotros no le exigimos que el abogado firme ninguna conformidad. Estuve informando de que en algunas provincias o en la capital federal piden la firma de conformidad. Nosotros impusimos esa notificación en el portal. No somos tan democráticos por la pinta, pero es más, creemos que es más efectivo. No hubo tanta resistencia de los abogados con respecto a este procedimiento. Y le comentaba a la colega de Chile hace un rato de que en Paraguay la población es una población muy joven. De hecho, la matrícula de abogados refleja ese hecho. Le quería comentar que estamos pasando hoy los 50.000 abogados matriculados en todo el país, y mi matrícula corresponde al 8% más viejo. Mi matrícula 4.694, estamos hoy superando ya un poco los 50.000. Yo tengo 48 años ahora, por lo tanto, los chicos que vienen después, la gran masa de abogados, son ya probablemente nativos digitales o personas muy adecuadas a la tecnología que realizan prácticamente todas sus transacciones con un teléfono celular. Entonces no hay una resistencia, sí hay unos pocos insurrectos, que estamos tratando de abuenarlos, lo hacemos así de una forma casi cariñosa porque son personas obviamente que siguen litigando, profesionales, colegas, abogados, con los cuales tenemos muy buen trato, y hay una tarea muy puntual de la Corte que sigue unas recomendaciones internacionales muy precisas, que es poner unos centros de atención al abogado, de modo tal a que nadie pueda alegar que no tiene medios, o que no tiene la formación, o que no tiene el asesoramiento para tramitar electrónicamente. Me estaban enviando en el grupo de WhatsApp esta mañana fotos de una capacitación que se estaba haciendo en ese momento en Asunción. La capacitación es permanente y gratuita por parte de la Corte. Eso se monta en otra oficina, donde hay personal que está puntualmente entrenando a los abogados todos los días. Suelen concurrir entre 10 y 30 abogados por sesión. Superamos hoy día, o estamos llegando a los 6.000 abogados capacitados en todo el país. Hacemos charlas gratuitas en todo el país con capacitación para los abogados, especialmente en el conurbano de Asunción. La semana pasada me tocó cruzar el río, ir al Chaco paraguayo, a la ciudad de Villa Haya, que queda a unos 25 o 30 kilómetros de Asunción. Me sorprendió la concurrencia, había más de 100 personas, entre magistrados, funcionarios, principalmente abogados. Hicimos una charla de capacitación sin ningún problema, la gente muy adecuada ya al sistema, y el perfil de preguntas era más bien cómo voy a litigar a partir de ahora, y no tanto por qué tengo que litigar así a partir de ahora. ¿Sí? Noto ese cambio en este año del tiempo, en el sentido de que hay un convencimiento que este es un sistema mucho mejor que el que teníamos, cuyas desventajas no voy a hablar porque es conocida por todos, estuvo hablando de estos días. La Corte tomó, como les decía, estas recomendaciones internacionales de poner una oficina con máquinas conectadas a internet, a las cuales puede ir cualquier persona en cualquier momento del día, donde hay funcionarios de la Corte preparados para ayudarles a los abogados que tengan algún inconveniente. Los abogados van ahí de vez en cuando. La recurrencia no es muy frecuente, pero es un compromiso asumido por la Corte de que esto no constituya un obstáculo de acceso a justicia. Por lo tanto, Paraguay tiene firmado, o sea, tiene incorporada a la Corte estas 100 reglas de Brasilia, donde se compromete a eliminar toda forma de obstaculización de acceso a justicia. Entendimos que esta podía ser una, entonces facilitamos la forma en que los profesionales puedan litigar. Proveemos una sala de digitalización de documentos de forma gratuita para los profesionales que lo quieran hacer, es decir, el profesional que no pueda o no quiera escanear sus documentos va ahí, tiene que ir ahí, esa es la condición. Por lo tanto, muchos abogados hoy día, los jóvenes ya lo están haciendo con sus teléfonos, no hay ningún misterio en eso, pero los que no tienen esas capacidades, de repente compran un escáner o le contratan a alguien el escáner, les es más cómodo hacerlo de su oficina, pero por una cuestión también de acceso a la justicia. Recordé, Paraguay previó esta sala de digitalización con personal también habilitado al respecto.
Cuando vayamos migrando el expediente al interior del país, la recomendación es que estas salas se instalen en cada uno de los palacios de justicia del interior, es decir, haya una sala de apoyo con acceso a internet permanente y haya una sala de digitalización gratuita para los profesionales. Esto la Corte lo tomó, lo asumió, lo va a hacer probablemente, ojalá que sí, cuando vayamos instalando el sistema. Y la idea es ir creciendo hacia el interior. En febrero de este año, después de la feria, entraron 2 juzgados más. Hoy tenemos 3 juzgados de civil y comercial que son enteramente digitales y una sala de apelación. Los demás juzgados tienen trámites electrónicos. Este es un sistema mixto, yo no estoy muy de acuerdo, pero bueno, es lo que salió finalmente. Un sistema mixto en donde ciertas presentaciones son obligatoriamente en forma electrónica y otras son hechas todavía en papel. Lo primero que se transversalizó, es decir, se puso para todos los juzgados, es la apelación. El abogado que quería apelar solamente podía apelar en forma electrónica. En los 17 juzgados restantes, porque hay 20 juzgados de primera instancia en Asunción, hay 6 salas en total. Yo tomo parte de la última, se creó hace casi 6 años. Y esos 17 juzgados restantes de Asunción, en ellos las partes, si querían apelar, tenían que hacerlo solamente en forma electrónica. También en los 14 juzgados de garantía en lo penal, tenía que hacerlo solamente en forma electrónica. Para el Ministerio de la Defensa Pública y para la Fiscalía, el Ministerio Público, el expediente electrónico es total en todos los juzgados desde hace un año. Es decir, ellos sí reciben cédulas electrónicas en los 20 juzgados civiles y en los 14 juzgados penales, hacen presentaciones electrónicas en los 20 juzgados civiles y en los 14 juzgados penales, apelan, urgen, presentan alegatos, todo lo que tienen que hacer ya hacen en forma electrónica. La experiencia es muy buena porque no tenemos hasta ahora ningún caso en donde se haya admitido un incidente de nulidad ni haya habido una queja sustentable. No lo uso en el sentido del recurso, sino una queja en el sentido de un plagueo, en el sentido de que la persona diga: yo no pude formalmente acceder a justicia por el expediente electrónico. La idea es que a partir de febrero del año que viene, si los recursos acompañan, y eso estamos trabajando justamente ahora, es que los 17 juzgados que tienen trámite electrónico y los 14 juzgados que tienen trámite electrónico, aclaro, repito, para los abogados pasen ya a ser juzgados digitales. Es decir, tendríamos los juzgados civiles y penales, si Dios quiere, en febrero del año que viene, ya enteramente digitalizados. Esto significaría que las partes van a tener que hacer presentaciones, van a recibir cédulas de notificaciones electrónicas y las resoluciones van a tener que ser todas ya firmadas digitalmente por jueces y actuarios. Esto va a significar un paso cualitativo importante con la siguiente aclaración: no vamos a escanear los expedientes hoy vigentes, es decir, vamos a tener un sistema mixto. Calculamos que por unos 2 o 3 años, porque es más o menos el tiempo de vida útil de un juicio, después las partes arreglan el juicio o se resuelve o algo pasa, lo que sí que el expediente desaparece, vamos a tener un volumen de expedientes mixtos, parte papel, parte digital, a partir de febrero del año que viene. Pero los juicios nuevos ya van a ser enteramente digitales. No asumimos este compromiso porque la experiencia de los 3 juzgados que habíamos digitalizado fue terrible. Es decir, trabajamos con máquinas muy buenas, pero el proceso de digitalizar esos juzgados, que eran juzgados nuevos, aclaro el punto, eran juzgados recién creados, tenían un promedio de 600 expedientes, entre 600 y 800 expedientes cada uno, fue muy traumático porque era un trabajo muy duro de hacer. Los juzgados viejos tienen un promedio de 12.000 expedientes. O sea, estamos hablando de un juzgado correctamente 20 veces más grande. Por lo tanto dijimos, no, acá así no podemos acometer. Y la experiencia de la sala que yo integro con el expediente mixto es muy buena. Es decir, nosotros hoy día trabajamos solamente con los 3 juzgados digitales. Pero hasta febrero de este año trabajábamos con todos los juzgados. Es decir, con los digitales y con los no digitales. Por lo tanto, tenemos hasta hoy casos que vuelven en papel y nosotros hacemos la tramitación electrónica y tenemos el formato papel por otra parte. Ojeamos acá y vemos en pantalla. Por lo tanto, no significa ninguna alteración, ningún momento traumático trabajar de esa manera, y decidimos hacerlo así en estos 17 juzgados que vamos a incorporar y en los 14 juzgados penales. Repito, porque acometer la tarea de digitalizar todo iba a ser muy traumática. Esperamos que este tiempo se acelere
que pase más rápido el reloj, y estos 2 o 3 años en donde vamos a ir limpiando naturalmente estos expedientes viejos, digamos, vayan desapareciendo paulatinamente, y de acá a unos años el recuerdo del papel sea eso, sea un recuerdo. Estamos también trabajando en justicia de primera instancia, menor cuantía. En Asunción tenemos 6 juzgados de primera instancia, menor cuantía. Con ellos empezamos el trámite electrónico ahora. La idea es que, así como pasó en primera instancia, yo también soy juzgado de primera instancia, claro, pero llamémosle primera instancia de mayor cuantía, vamos a ir acometiendo paulatinamente lo de menor cuantía. Lo de menor cuantía tiene unos volúmenes gigantescos de trabajo, porque como ustedes supondrán, son juzgados que se dedican a juicios de cobro. El 70% casi de su trabajo es lo que nosotros llamamos cobro guaraníes, juicio ejecutivo directamente, y son juzgados que tienen un promedio de 30.000 expedientes cada uno. Por lo tanto, ese volumen de trabajo tenemos que ir acometiéndolo también de a poco para no causar un trauma dentro del ejercicio de estos juzgados. La idea de la Corte, una vez terminado este proceso en Asunción, consolidado este proceso en Asunción, es ir migrando al interior. La primera estación que vamos a ocuparnos es el departamento central, que es el departamento donde está ubicado Asunción. A Asunción le pasa algo así como a Buenos Aires, es una ciudad autónoma, no pertenece a ningún departamento, pero el departamento central es el que mayor cantidad de gente y mayor cantidad de juzgados tiene. En realidad, Asunción tiene casi entre Asunción y Central, perdón, casi el 50% de juzgados de todo el país. Después vamos a ir a Ciudad del Este, es decir, al departamento de Alto Paraná. Vamos a ir a Encarnación, que está frente a Posadas, para que lo ubiquen geográficamente. Entre los 4, Asunción, Central, Ciudad del Este y Encarnación, tenemos más del 80% de los juzgados del país. Y después vamos a ir a las capitales departamentales más pequeñas, a las ciudades del interior, en donde está más o menos el 20% de los juzgados de todo el país. La idea es ir haciendo esto dentro del plan quinquenal de la Corte 2016-2020. De repente damos pasos muy acelerados y de repente nos estancamos. Yo no sé si vamos a llegar al 2020 con las capitales departamentales digitalizadas. Ojalá que así sea. Estamos trabajando para que así sea. Yo personalmente no creo, soy un poco escéptico en ese punto, pero lo digo acá, no en mi país. Le digo, vamos a llegar antes del 2020 para darle un poco de energía. Pero estamos apuntando a eso. La idea es que en el 2020 podamos tener, si no todas, la mayoría de las capitales departamentales ya digitalizadas. Me llamó muchísimo la atención, rescato la diferencia de manejos administrativos entre un país grande, federativo como este, y un país más pequeño y unitario como el mío, en donde las decisiones las toma un solo ente, tiene 9 cabezas, porque son 9 ministros de la Corte, pero es un solo ente, y una vez que se toma esa decisión, el resto del país dice amén y punto. Y la cuestión es conseguir un solo presupuesto y con ese único presupuesto trabajarlo internamente. Acá me doy cuenta que tienen unos problemas administrativos bastante más engorrosos que lo que tenemos nosotros, que también tenemos. No es todo color de rosa, por supuesto, pero acá veo que es mucho más azarosa toda gestión que se tenga que hacer en ese sentido. Por lo tanto, los trabajos de coordinación y de ajuste que tienen que hacer ustedes son mucho más grandes. Rescato, sin embargo, las muchísimas similitudes de problemas que estamos encontrando y las muchísimas similitudes de expectativas que estamos encontrando. Creo que hay un convencimiento muy fuerte de que este es un motivo importante de cambio para la administración de justicia. Creo que nadie va a discutir eso, ni los más reacios a acoger el régimen. El régimen parece muy duro decirlo, ¿verdad? Pero acoger el sistema. No hay nadie que dude sobre las ventajas de este sistema, las ventajas de todo punto de vista, ahorro de tiempo, ahorro de recursos, etc. Y principalmente 2 temas, y con esto quiero terminar, para darle el uso de la palabra a la colega de Chile, 2 temas que me parecen fundamentales que tomó la Corte como probablemente bandera para tirar este proyecto al frente. Es el tema de mejorar la percepción ciudadana en concepto de mora judicial, en concepto de transparencia. En mi país, la ciudadanía está absolutamente descreída del servicio de justicia, está absolutamente descreída de todo. Es decir, hay una crisis institucional muy grande, nadie confía en nadie. Y lo hablábamos internamente y externamente incluso en charlas que tenemos, en el sentido de que nosotros ya no nos podemos ir con un discurso a la ciudadanía, que la ciudadanía no nos cree, no nos quiere escuchar. Entonces, la única manera de cambiar esa imagen
es a través de resultados concretos. Es decir, mostrarle que antes un juicio duraba 4 o 5 años y ahora dura 11 meses. Es la única forma. Y no decirles ni una palabra, es mostrarle el resultado. Y transparentar el sistema a través de una exposición de los procesos en Internet, con acceso irrestricto para las partes, para sus abogados, con acceso limitado, restringido para la ciudadanía, pero que puede acceder a ciertos datos del proceso. Eso es un tema muy delicado, el tema de cuánto acceso le damos a las partes, al resto de la ciudadanía, pero con una exposición pública del expediente, en el sentido de que la parte va a poder acceder desde su teléfono a su proceso. Nosotros sostenemos que la corrupción florece en la oscuridad. Por lo tanto, si le echamos una luz y le exponemos y la parte puede visualizar lo que está pasando en su proceso, va a haber forzosamente más transparencia. No van a desaparecer los jueces corruptos totalmente, lastimosamente, con este sistema, pero convengamos en que muchas corruptelas van a desaparecer, las famosas pérdidas de hojas, extravío del expediente, la propinita para que se mueva el expediente, etc. Y el juez va a estar mucho más expuesto. Y así como el juez va a estar más expuesto en su trabajo, también va a estar más expuesto el abogado. Porque el abogado va a tener que rendir cuentas a su cliente de lo que su cliente va a ir viendo en el formato pantalla de su computadora o de su teléfono. Decía un periodista y abogado muy sarcástico de mi país, fallecido hace poco tiempo, Elio Vera, que le escribía muchas notas periodísticas tenía 2 temas obsesivos, sobre el Poder Judicial y sobre la Facultad de Derecho. Y él decía, se presume que todo paraguayo es abogado hasta que pruebe lo contrario. Considerando la gran cantidad de gente que estudia Derecho, etc. Y él decía, fíjense que con esa frase nosotros le podemos decir ahora a la parte, vaya y consúltele al novio de la nena, que probablemente, si él no estudia Derecho, su mejor amigo sí estudia Derecho. Y le va a poder hacer una traducción de lo que está pasando en su expediente. Y le decimos a los colegas abogados cuando tenemos esta charla, porque yo trabajé 10 años de abogado antes de ser juez. Decíamos, nunca uno pierde el partido porque erró todos los goles y le llenaron la canasta. Uno pierde el partido porque el árbitro cobró mal. El abogado, cuando pierde un juicio, lo que hace es culparle al juez. Y no digo con esto que los jueces no tengamos culpas. Los jueces tenemos muchas culpas, pero no tenemos todas las culpas. Entonces esto va a ayudar, y retomo lo que decía de la Corte, a darle más transparencia a los procesos judiciales, a repartir mejor las culpas que tenemos, pero que también tienen otras personas, y principalmente asumir el nivel de credibilidad que hoy está en signos negativos en mi país, por lo menos, con respecto al servicio de justicia. Estamos embarcados en este proyecto, queremos que salga bien, estamos apostando muy fuerte. Cuando yo iba a tomar la decisión de hecho ya la había tomado, pero de todos modos cumplí con consultarle a la autoridad superior, que es mi esposa, si tomaba o no tomaba, y ella me dio el ok. No sabía qué iba a hacer si me decía que no. Y le dije, mira que yo me juego acá un poco todo, porque si sale mal esto, en la cabeza que va a tener la picota y nada que va a hacer. Pero yo creo que estamos apostando bien, estamos andando bien, hay muchos problemas que solucionar, la herramienta no es perfecta. Yo tenía miedo de venir a un encuentro con técnicos porque yo de tecnología no sé nada, sé prender la computadora, sé firmar digitalmente. De hecho les quería contar como un último dato. Ayer en el receso fui un rato al hotel y estuve votando algunos fallos que habíamos dejado preparados en el sistema. Es decir, este sistema funciona bien, lo podemos manejar incluso del extranjero. Y como les decía, y con esto cierro, es una apuesta importante de la Corte en el país para atacar 2 grandes males que tiene la justicia y 2 grandes percepciones muy malas que tiene la justicia: corrupción y miedo. No van a desaparecer probablemente ninguna, pero yo creo que van a ser sensiblemente disminuidas, y creo que estamos todos en la región embarcados en el mismo tren, y ojalá que el tren llegue a muy buen destino. Muchísimas gracias.